Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Muchas gracias a Carlos Smith, también invitado permanente de buena costumbre, que está nuevamente con nosotros, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Feliz de estar aquí nuevamente en el programa. En el último del año, Carlos Smith, cerrando el año. Oye, la pregunta, vamos al tiro, desde el punto de vista de la economía, ¿es o no es una buena noticia este memorándum de entendimiento? Porque le han ido bajando la caña al acuerdo entre SQM y Codelco. Ahora ya es un memorándum de entendimiento que incluso algunos han dicho en cualquier momento puede romperse porque no es un acuerdo que esté suscrito. Pero desde el punto de vista económico, Carlos Smith, ¿es o no es una buena noticia para los chilenos este memorándum de entendimiento, cuasi acuerdo entre SQM y el Estado? Sí, teniendo esa consideración de que finalmente esto es una especie de preacuerdo, ¿no es cierto? Que hay que esperar que se firme todo lo que ahí dice para ver también los detalles, pero visto así es una buena noticia desde el punto de vista, primero por varias razones. Primero porque el gobierno se sale un poco de esta idea de hacer directamente y como única opción, digamos, de hacer esta empresa nacional del litio, porque primero tomaría mucho tiempo, segundo no tiene ninguna expertise en el tema, porque tenemos a Codelco, pero Codelco sabe sacar cobre, no litio, y por lo tanto eso nos hace no llegar tarde, podríamos llegar muy tarde quizás a este boom del litio, ¿no? Y tiene de alguna manera esta resolución pragmática de decir, bueno, juntémonos con el que mejor hace esto. Y en ese caso, ¿no es cierto?, es SQM, que es una de las mayores empresas de extracción de litio y muy eficiente, reconocida mundialmente. Entonces, se juntan, hacen esto y claro, claramente la empresa que tenía la concesión, le quedaba todavía 6 años de concesión, también gana. O sea, aquí, y esas son las críticas que se le han hecho especialmente por alguna parte de la oposición, donde del oficialismo, de partidos que son de alguna manera afín al gobierno, que tiene que ver con al alargar esta concesión, que si bien va a ir junto con el Estado, se alargan hasta el año 2060. Entonces, porque SQM terminaba en el 2030. La otra razón, efectivamente, y se agregan 30 años más. Ahora, la otra cosa buena es que, bueno, le va a significar ingresos al Estado, y ahí están los cálculos, que hay que hacer ciertos supuestos para eso, pero la empresa va a recibir ahora utilidad, Codelco y bueno, el Estado va a recibir utilidades, por una parte, en un principio menos, hasta el 2030 va a ser menos, y después va a recibir un poco más, pero también recibiría arriendos por ciertas concesiones, claro. Y además de eso recibe las utilidades, ¿no? Directas, el impuesto a la renta de cada una de las empresas de cobre. Por lo tanto, los cálculos son de alrededor de 4.500 millones de dólares al año. Ahora estamos hablando de un supuesto ahí que se hizo de $20.000 el precio por tonelada, $20.000 por tonelada de litio. Y eso puede ser mejor, puede ser peor, pero ese supuesto de todas maneras el Estado es positivo porque además el acuerdo implica un aumento en la producción y eso también nos ayuda a que a nivel mundial quedemos en una mejor posición. Claro, aquí hay, por ejemplo, la tercera cita a Matías Acevedo, ex director de presupuestos, que calcula que el margen bruto que se lleva el Estado de cada tonelada que produce SQM subiría de entre un 63 y 65% actual a cerca del 80% a partir de ese año, es decir, del 2030. Otra ex directora de presupuesto dice que Hacienda debería estimar el efecto que el acuerdo podría tener en los ingresos fiscales futuros. ¿Tú estás de acuerdo con este optimismo o estás más bien entre aquellos que sostienen que hay que ver cuál es el detalle, la letra chica que se le llama,
de este convenio, si es que llega a formalizarse, porque hay varias voces que incluso desde la derecha económica o desde el gran empresariado no están mirando con muy buenos ojos esto que está pasando. No sé si tienes la misma impresión tú, de acuerdo a lo que has leído, lo que te has informado, Ya. Carlos Smith. Yo creo que, bueno, todos estos cálculos están hechos bajo ciertos supuestos y si estos supuestos se cumplen, la verdad es que debiera ser positivo. Ahora, lo que vaya a pasar con el precio también es importante. A nivel mundial, esos cálculos pueden ser bastante distintos. Ahora, lo que yo creo que puede pasar, y ahí es donde están las dudas, es porque hasta el año 2030 SQM sigue operando y además siendo el mayor beneficiado de esto. Pero a partir del año 2030 en adelante, de alguna manera todo pasa a operar en esta nueva empresa que se va a crear. Y si bien seguramente la operación va a seguir siendo con la gente que tenía SQM, porque son los que saben, hay algunas decisiones y ahí es donde está la duda, porque en este caso SQM va a tener menos derechos políticos sobre la empresa en términos de decidir hacia dónde va la empresa, y lo que no está claro en este acuerdo inicial es cómo va a quedar ese derecho a veto de algunas decisiones. O sea, ¿qué pasa si el que sabe que es SQM dice, no, yo creo que la empresa no debiera ir en esta dirección que ahora quiere que vaya Codelco? Bueno, hay un derecho a veto que hay que ver cómo queda escrito en el acuerdo ya firmado, digamos. ¿Qué va a significar ese derecho a veto? ¿Va a decir, bueno, voy a poder parar definitivamente y no ir por ese lado, o va a ser una cosa con menos poder político en términos de decisiones de políticos? Estoy hablando en términos corporativos. Entonces, ahí hay que tener ojo con eso, cómo va a quedar este acuerdo, y ahí es donde están, yo creo, las principales dudas, digamos, porque sabemos que Codelco no se dedica a eso, por lo tanto, la pregunta es de aquí a 5 a 6 años más, 5 años más, porque 5 años más va a empezar a operar este acuerdo, debería empezar a operar este acuerdo, y por lo tanto son hasta el 2030, va a seguir de alguna manera funcionando como funciona hoy día, con la empresa que sabe dirigiéndola. Pero después de eso, ahí está la duda, porque son 30 años también. Oye, yo tengo la impresión que aquí lo que se hizo fueron reconocimientos mutuos. O sea, Codelco dice, sí, efectivamente nosotros no sabemos de litio. Por lo tanto, ¿quién sabe? SQM, la empresa de Julio Ponce Lerú, él es el ex yerno de Augusto Pinochet. Él sabe. Y por otro lado, Ponce Lerú habrá dicho, bueno, aquí la voluntad del gobierno es hacerse dueño del mineral. Es decir, la promesa del presidente, el litio es de los chilenos, entonces concedámoslo. Y llegaron a un acuerdo y a un entendimiento que no se conoce, y tú has dicho algunas cosas que son relevantes respecto de lo que tú aún no se zanja. Pero hay otra cosa relevante que yo no sé si es la forma en que se negocia los grandes acuerdos entre las empresas. Y es que este acuerdo no lo suscribió Máximo Pacheco, el vicepresidente ejecutivo de Codelco, y el señor Ponce Lerú, digamos. Ellos probablemente, no sé, no tengo idea, firmarán, no lo sé. Incluso Máximo Pacheco no estaba en Chile cuando se hizo este anuncio. Estaba visitando a una hija que vive en Europa. Sino que fueron grandes firmas de abogados, las más prestigiosas de Chile, las que en estos 200 y tantos días estuvieron reunidas discutiendo los términos de este memorándum de entendimiento, que es el que en definitiva someterán al criterio de los dueños de las empresas. Entonces, esta es la forma en que se opera regularmente los grandes convenios, los grandes acuerdos en Chile, Carlos. Sí, en general es la forma donde de todas maneras los controladores, en este caso, ¿no es cierto?, los dueños, los presidentes de la empresa, igual participan, no directamente en la negociación misma en términos de sentarse en la mesa, porque esa parte, parte importante de eso, que se sientan en la mesa, porque parte importante de eso se hace a través de equipos que tiene cada uno de los lados. Pero de todas maneras, en este caso Máximo Pacheco participó. Hay cosas que no le gustaron, por lo que la información que uno tiene es que no quería, por ejemplo, inicialmente que siguiera al mando hasta el 2025 de alguna manera SQM, que siguiera tal como estaba. Querían partir por este 50+1, que si bien a partir del 2025 parte,
en términos políticos, que significa tener más gente en el directorio, Codelco no lo va a tener los primeros 5 años, y eso tampoco quería mucho, se dio en eso. Políticamente también es complejo, ¿no? porque Ponce Lerú tiene esta carga que tú acabas de decir, importante, por lo tanto yo creo que a mucha gente del oficialismo no le va a gustar. Seguramente a Máximo Pacheco no le gustaba. Claro, Pacheco es socialista, pasa que es Pacheco Mate, pero él es socialista, digamos, es su militancia. Sí, claro, y además de eso, también hay ciertas voces, hay cosas importantes que uno no ha dimensionado, que tiene que ver con las comunidades. Este gobierno apoya mucho, ¿no es cierto?, o escucha harto a las comunidades. O supuestamente, digamos. Claro, y claro, después de llegar a este acuerdo, hay algunas comunidades que están diciendo, bueno, a mí nadie nos dijo nada. Nadie me ha preguntado, o sea, yo nunca me senté a la mesa a conversar nada. Eso es lo que dijeron el Consejo de Comunidades Atacameñas, lo dijimos recién. Oye, y a todo esto, Carlos Smith, ¿qué pensará la minera estadounidense Rockwood Albemarle, que es la otra minera que tiene velas en el entierro y que extrae litio, que tiene concesión para extracción de litio en Chile? Porque esto es con SQM nomás. Tiene una concesión más pequeña. Lo que pasa es que SQM tiene ciertos derechos sobre algunos derechos mineros, tiene ciertos derechos que no tiene el resto, y que estaban ahí, y ellos son lo que querían agrandar de alguna manera. No sé si le parece tan bien en la práctica. Ahora, hay una cosa que no se ha dicho aquí, porque claro, estamos contentos por esto, que es un avance que podría significar, ¿no es cierto?, beneficios para el Estado, pero también para la industria del litio en total. Pero todavía hay una parte importante de salares y donde hay litio que no se han concesionado, que es la otra parte de la estrategia del litio, digamos. Hay que avanzar en eso también, porque si no nos vamos a quedarnos con esto, que vamos a aumentar la producción, vamos a alcanzar a los que están primero, o vamos a quedar ahí en los primeros lugares a nivel mundial, pero tenemos un potencial gigantesco que, de nuevo, si el Estado insiste quizás en ir haciendo una empresa de litio, vamos a llegar tarde, y por lo tanto creo que necesitamos también avanzar por ese camino. Claro, acuérdate que la promesa era respeto a las comunidades, propiedad del mineral, pero también desarrollo de valor agregado. Y hasta aquí todavía, digamos, de acuerdo a las comunidades atacameñas, no se han cumplido dos de los supuestos de la Política Nacional del Litio, que afortunadamente está escrita, por lo tanto uno puede revisarla y después preguntarle al presidente, bueno, usted dijo esto, ¿y dónde está? Digamos, ¿cuál es la ejecución práctica en los acuerdos a los que se está llegando? Pero bueno, lo que pasó finalmente es que con este memorándum de entendimiento subieron las acciones de SQM. Creo que un 4%. Sí, claro. Básicamente las acciones lo que reflejan, la acción de cualquier empresa lo que refleja es la perspectiva futura, de cuánto va a valer la empresa en el futuro. Y esto lo refleja muy bien, porque un acuerdo como ese, que hace que la concesión se alargue, y además de eso la producción conjunta ahora, pero la producción va a ser más grande que antes, y por lo tanto estamos hablando de pasar de 201.000 toneladas al año 2025 a pasar a más de 300.000, entonces es bastante importante, y eso implica que va a tener ingresos por mucho más tiempo y mejores ingresos, y de alguna manera produciendo la empresa que sabe, y por lo tanto esa perspectiva mejora las expectativas y hace que los precios suban. Yo creo que aquí el Estado ha sido bastante pragmático, y es un poco lo que hace China. Uno ve a China, ¿no es cierto?, con empresas, cuando uno visita China, le dice, oye, pero esto es como el capitalismo más puro y duro. El paraíso del capitalismo, ahí claro, son comunistas. Efectivamente, claro, y uno dice, pero este es un país comunista. Bueno, algo que dijo en su minuto un presidente de China, que decía, bueno, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, ¿no? Y en ese sentido uno dice, bueno, aquí no importa de dónde venga, aquí no importa que sea Ponce Lerú, digamos, si esto funciona, si esto genera mayores ingresos al país y finalmente se cumple de alguna manera que pasamos a ser dueños del mineral, pero lo vamos a hacer en esta alianza público-privada, y ganamos todo, y gana el país, y vamos a poder hacer más hospitales, más CEFAM, vamos a tener más ingresos. Bueno, hagámoslo, no importa de dónde venga.
Bueno, ojalá que sea todo por el bien de la gente. Finalmente, eso es lo que nos importa. Carlos Smith, muchas gracias por haber estado con nosotros en este último programa, por tus análisis y por la disposición siempre para conversar con buena costumbre durante el 2023. Y pierde cuidado que te vamos a seguir molestando el próximo año, así que hay que esperar el llamado, ¿no? Muchas gracias. ¿Eh? No, feliz de participar, que esté muy bien. Feliz año para todos. Igualmente. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.